Buenas noches, mi nombre es Juliet Arevalo y junto con mi compañera Kylie Galvis les vamos a presentar los resultados que obtuvimos de este estudio, en donde el abuso físico en la infancia prácticamente puede afectar el desarrollo intelectual en la adultez. En este estudio nosotros evaluamos 200 adultos. Entre ellos estaban personas que reportaron haber sufrido maltrato cuando eran niños y otras personas que no tuvieron estos antecedentes. Nosotros usamos el inventario de experiencias traumáticas en la infancia y la prueba Raven. Los resultados mostraron que las personas que vivieron violencia en la niñez presentaron un menor rendimiento cognitivo, especialmente en funciones como razonamiento abstracto, y esto lo que confirma es que el abuso no solamente deja consecuencias emocionales, sino también efectos duraderos en el funcionamiento cerebral, además del desempeño personal, académico, laboral y en el autoestima de la persona. Hola, mi nombre es Kylie y voy a hablar de la introducción. Bueno, en esta investigación parte de que el abuso físico en la infancia es una de las problemáticas más graves que afectan el desarrollo y el bienestar de los niños. Este tipo de maltrato incluye golpes, empujones o castigos que dejan marcas y producen daños no solo físicos, sino que también en procesos psicológicos básicos como la atención, la memoria, el lenguaje y el control de impulsos. Como consecuencia, los niños pueden presentar bajo rendimiento académico, dificultades para tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a distintos contextos. Según la Organización Mundial de la Salud, el abuso físico es toda acción intencionada que causa daño corporal en un menor. En este estudio, esta condición funciona como la variable independiente, ya que permite diferenciar a los niños con y sin antecedentes de violencia. Por otro lado, el razonamiento abstracto es la capacidad para identificar patrones, relaciones y resolver problemas sin depender de conocimientos previos. Forma parte de la inteligencia fluida. Para evaluarlo, se utiliza la prueba Rating, que es la que mide esta habilidad mediante la identificación de patrones en matrices visuales incompletas. Esa sería la variable independiente del estudio. Hola, mi nombre es Kylie y voy a hablar de la introducción. Bueno, en esta investigación parte de que el abuso físico en la infancia es una de las problemáticas más graves que afectan el desarrollo y el bienestar de los niños. Este tipo de maltrato incluye golpes, empujones o castigos que dejan marcas y producen daños no solo físicos, sino que también en procesos psicológicos básicos como la atención, la memoria, el lenguaje y el control de impulsos. Como consecuencia, los niños pueden presentar bajo rendimiento académico, dificultades para tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a distintos contextos. Según la Organización Mundial de la Salud, el abuso físico es toda acción intencionada que causa daño corporal en un menor. Hola, mi nombre es Kylie y voy a seguir hablando de la introducción. Bueno, en este trabajo se basa la evidencia científica que muestra cómo el abuso físico en la infancia afecta el neurodesarrollo y las funciones cognitivas. En diversos estudios coinciden en que la exposición temprana a violencia genera cambios en áreas cerebrales relacionadas con la memoria, la atención y el lenguaje y la relación emocional, como por ejemplo en Sojelica y Belis Escobar, que encontraron alteraciones en regiones como la corteza orbitofrontal, el hipocampo, el sistema límbico en niños víctimas de abuso físico. Estos cambios también se reflejan en dificultades de atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas, aunque pues algunos niños logran mantener ciertas habilidades gracias a la plasticidad cerebral. De un mismo modo, el estudio de Urrego Bentancur mostró que los niños sin antecedentes de maltrato presentan un mejor rendimiento en comprensión del lenguaje, lo que indica que el abuso físico y emocional afecta directamente los procesos cognitivos vinculados al lenguaje receptivo. Finalmente también está Serchario y su equipo, que ellos evidenciaron un déficit significativo en la memoria, en las funciones ejecutivas y procesamiento del lenguaje en niños maltratados,
confirmando que la violencia física tiene efectos claros en el rendimiento cognitivo. Además, esto nos demuestra que el abuso físico en la niñez deja consecuencias cognitivas que pueden mantenerse incluso en la vida adulta, afectando la planificación, la concentración y la forma de decisión, la toma de decisiones. Además que crecer en un ambiente libre de violencia favorece un desarrollo cognitivo más estable y saludable. Bueno, ahora voy a hablar de los fundamentos teóricos. Para entender el impacto del abuso físico en los niños, este trabajo se apoya en 3 teorías principales, que la primera sería la teoría del aprendizaje social de Bandura, que plantea que las conductas violentas pueden aprenderse observando e imitando los modelos familiares. Por eso, cuando los niños crecen en entornos violentos, tienden a normalizar y en muchos casos a repetir esas conductas. Otra sería el modelo multicausal del maltrato infantil de la OMS, que señala que el abuso surge de la combinación de factores individuales, familiares, sociales y culturales. Además que explica que la exposición constante a la violencia genera un estrés prolongado que afecta a la maduración del sistema nervioso central. Y ya de terceras tenemos el modelo del estrés crónico de Brenner, que describe cómo la violencia activa continuamente el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, aumentando esos niveles de cortisol, y además que este exceso mantenido en el tiempo puede alterar estructuras cerebrales como el hipocampo, la corteza prefrontal, afectando la memoria y el aprendizaje. Además, estas teorías nos permiten comprender que la violencia infantil se aprende, se mantiene y además esto produce esos efectos neurobiológicos que son importantes. Bueno, finalmente se incluye el concepto de resiliencia propuesta por Kotlyarenko y Pardo. Estos autores nos explican que la resiliencia es la capacidad de adaptarse positivamente frente a experiencias adversas y señalan que existen bases neurobiológicas que permiten que algunos niños reorganicen su funcionamiento cognitivo aún después de vivir situaciones de violencia. Con base a estas teorías se comprende la importancia de evaluar los efectos del maltrato infantil sobre el rendimiento cognitivo en la adultez. Esto lleva a la pregunta central de la investigación, que sería: ¿existen diferencias en el razonamiento abstracto entre adultos que fueron víctimas de abuso físico en la infancia y quienes no lo fueron? A partir de esta problemática, pues el objetivo es analizar cómo el abuso físico infantil incide en el desarrollo intelectual en la adultez, evaluando mediante la prueba Reibel, y los objetivos específicos son comparar el razonamiento abstracto entre ambos grupos y determinar si las diferencias son estadísticamente significativas. Buenas noches, mi nombre es Juliet Arévalo. De este estudio podemos decir que tiene un enfoque cuantitativo y un diseño transversal, ya que los datos se recolectaron en un solo momento. Además es descriptivo y comparativo, ya que se describieron y se compararon los resultados entre estos dos grupos. No es experimental porque solo se midió el rendimiento cognitivo sin manipular las variables. En este estudio participaron 200 adultos entre edades de 18 y 59 años, de los cuales 119 eran mujeres. La muestra incluía personas con diferentes estados civiles y ocupaciones. Además, se dividieron en dos grupos. Grupo caso, que eran las personas con antecedentes de abuso físico en la niñez, y grupo control, que no reportaron haber tenido estos antecedentes. Esto lo que permitió fue comparar estos dos grupos y analizar si habían diferencias entre las variables que se evaluaron. En este estudio se utilizaron dos instrumentos. El primero fue el inventario de experiencias traumáticas en la infancia. Este es un cuestionario que tiene 81 preguntas y lo que permite es identificar si los participantes habían vivido abuso físico o alguna otra experiencia difícil en la infancia.
El segundo instrumento fue la prueba de matrices progresivas de Reibe. Esta se aplica de forma individual y tiene una duración de más o menos 30 a 45 minutos. Sirve para evaluar habilidades como la inteligencia, la memoria, la atención y la resolución de problemas. Para el procedimiento se seleccionaron primero los 200 adultos, después se dividieron en dos grupos, los que reportaron abuso físico en la niñez y los que no tuvieron estos antecedentes. Después a cada participante se le aplicaron las pruebas de rendimiento cognitivo, Reibe, orientación, atención, memoria y funciones ejecutivas. Después estos datos se registraron en una matriz junto a variables sociodemográficas. Se describieron ambos grupos y se compararon los puntajes de cada participante. Finalmente usamos la prueba T-Student para determinar si las diferencias en el rendimiento cognitivo eran estadísticamente significativas. Después de haberse calculado los promedios de los resultados cognitivos, se encontró que el grupo con antecedentes de abuso físico obtuvo puntajes más bajos que el grupo que no reportó maltrato en la niñez. La prueba T-Student mostró un P de .001. Esto lo que indica es una diferencia significativa y en conclusión lo que podemos decir es que el abuso en la infancia se relaciona con un peor rendimiento cognitivo en la adultez. Hola, mi nombre es Kylie y voy a hablar de las conclusiones. Bueno, a partir de los resultados obtenidos y de la evidencia de distintos autores, se observa claramente que existen diferencias entre los adultos que sufrieron abuso físico en la niñez y aquellos que no la vivieron. Los participantes con antecedentes de maltrato mostraron un rendimiento cognitivo más bajo, especialmente en la memoria, en la resolución de problemas. Estos hallazgos coinciden con lo planteado por Sicchetti, quien señala que las experiencias adversas en etapas tempranas pueden alterar el desarrollo cerebral. Esto nos demuestra que el abuso físico no solamente afecta durante la niñez, sino que también tiene consecuencias en la adultez. Las personas que fueron víctimas que presentaron mayores dificultades para adaptarse a diferentes contextos de su vida cotidiana debido a que sus funciones ejecutivas y su capacidad intelectual se encuentran menos estables. Esto impacta directamente su bienestar, su desempeño y su estabilidad emocional y cognitiva. En conclusión, este estudio nos permite ver que los adultos que no reportaron haber sufrido violencia en la infancia tuvieron mejores resultados cognitivos. Esto muestra que crecer en un ambiente seguro y estable emocionalmente favorece en el desarrollo. Garner señala que cuando un niño no está expuesto a experiencias tóxicas, su cerebro puede desarrollarse de una forma más sana. También queremos recomendar promover entornos familiares que sean seguros y libres de violencia y sobre todo pues implementar programas que permitan prevenir el maltrato en los niños y en los adolescentes.